Hola, aprovechando que he escrito un libro de haikus recientemente, hoy os voy a hablar del género del haiku japonés y de cómo podemos llegar a ser un haijin o un creador de haikus. ¿Qué es el haiku? Vamos a analizar su origen, su significado y también qué estructura tiene. El haiku es un género poético de origen japonés, conocido por ser la forma más breve y condensada de poesía en el mundo. Tradicionalmente se caracteriza por su simpleza, concisión y profunda conexión con la naturaleza y la experiencia humana inmediata. La palabra haiku viene del japonés y se refiere a un poema muy corto que busca capturar un momento fugaz, como hacemos cuando hacemos una fotografía, algo así, pero en poema. Una imagen concreta o una emoción en 3 líneas. Sí, el haiku son 3 líneas, una debajo de otra. Eso es un haiku. Aunque en español y en otras lenguas hemos adoptado la forma 5-7-5 sílabas por tradición, en japonés original se basa en unidades de sonido llamadas on o morae, que son exactamente iguales a nuestras sílabas. El origen histórico del haiku. Los ancestros del haiku aparecen hace siglos en la poesía japonesa más antigua. Waka. Waka es una forma clásica de poesía japonesa con 5 versos. Os hablo de las sílabas 5, 7, 5, 7, 7. Así, 5 versos con esas sílabas. Y que existió ya en el siglo VIII. Luego tenemos el denga, que es una poesía encadenada en la que varios poetas componían estrofas. La primera estrofa, llamada hokku, tenía 17 unidades en 5-7-5 y servía como punto de partida de la composición colectiva. Con el tiempo, el hokku empezó a apreciarse por sí mismo como poema independiente. En el siglo XIX, el poeta Masaoka Shiki fue quien le dio el nombre de haiku para distinguirlo oficialmente del hokku dentro de la tradición del denga. Así, el haiku surgió no de golpe, sino como una evolución lenta desde formas más largas hacia una expresión cada vez más mínima y poderosa. Yo lo he enraizado con todas estas corrientes de minimalismo, de apreciar lo simple, de estar presente, del zen. Está muy en línea con todo eso. ¿Qué significa un haiku? Un haiku no es solo una estructura silábica, es como una ventana al instante. Una fotografía verbal de la naturaleza y de nuestra experiencia dentro de ella. Su objetivo no es explicar, sino evocar. Es una evocación. El lector debe sentir, debe imaginar y completar el poema con su propia sensibilidad. Un libro de haikus no es para que lo leamos rápido, sino que es como cuando vas a un museo y te detienes a mirar un cuadro, tienes que apreciarlo, tienes que sentirlo, degranarlo, analizarlo. Un libro de haikus no es para hacer una lectura rápida, es como quien tiene una colección de estampas, de imágenes, pero haikus, hechas palabras, las palabras como una forma de, a través de la belleza de las palabras, capturar un instante, un momento, una sensibilidad y un significado que solo podemos entender si leemos los haikus así, despacio, como quien saborea un postre delicioso, especial, gourmet, algo así.
Dos elementos esenciales suelen aparecer en el haiku tradicional. El kiko, que es una palabra o referencia que indica la temporada del año. Flores de cerezo para primavera, nieve para el invierno. Japón es muy estacional y se aprecian mucho los cambios de estación y se hacen muchos eventos en torno a ellas, y también el haiku coge esta tradición y coge las estaciones para hacer esto que os he dicho, esto del kiko. Y luego tenemos el kireji, una especie de corte o pausa poética que divide el poema en dos partes y crea un contraste o profundización de significado. La estructura clásica del haiku, aunque en japonés se mide en morae, como decíamos, nosotros solemos enseñarlo como 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. 3 líneas, muy cortito, nada más. Cada parte ayuda a crear un ritmo que permite que la imagen mental respire y se revele. Pero recuerda, más allá de la métrica, lo esencial de un haiku es capturar un momento claro, sencillo y lleno de presencia. ¿Qué maestros tenemos del haiku japonés? Bueno, en la historia del haiku japonés hay muchas figuras clave, como, bueno, es imposible no hablar del haiku y hablar de Matsuo Basho, que vivió de 1644 a 1694. Está considerado por muchos como el maestro supremo del haiku. Fue quien elevó el género de un entretenimiento literario a una poesía con profundidad filosófica y estética, profundamente influenciada por el zen, como te decía, y la contemplación de la naturaleza. Su poema más célebre, traducido, claro, dice así: un viejo estanque, una rana salta, el sonido del agua. ¿Os dais cuenta cómo nos obliga, entre comillas, a fijarnos en eso, a ponernos en esa sensación, en ese momento? Un viejo estante, la rana salta, ¿y qué pasa entonces? El sonido del agua. Algo muy simple pero muy evocador, y que nos conecta mucho con ese instante en particular. Los japoneses tienen una idea que es que ningún instante es igual a otro, todo es irrepetible, cada momento es irrepetible. Nos puede parecer que todos los días son iguales, pero para nada. En la propia rutina hay muchísima variedad si nos fijamos en esos pequeños detalles que tienen que ver mucho con esa sensibilidad. Bueno, pues este poema que os he leído es famoso por su simpleza absoluta y su capacidad de abrir mundos con solo unas pocas palabras. Otros grandes haijin. Haijin es un poeta del haiku, alguien que escribe haikus. Bueno, pues son Yosa Buson, que vivió de 1716 a 1784 y fue un poeta y pintor cuya obra destaca por sus imágenes visuales y sensoriales refinadas. Luego tenemos a Kobayashi Issa, que vivió de 1763 a 1827. Escribió más de 20.000 haiku, más de 20.000. Sus versos suelen ser cálidos, humorísticos y profundamente humanos, con atención incluso a pequeñas criaturas como moscas o caracoles. Masaoka Shiki vivió de 1867 a 1902. Es un reformador del género, bueno, lo fue, y consolidó el término haiku y promovió el uso de la forma como poesía independiente. Y luego Hisayo Sugita y otras haijin modernas representan la continuación y diversificación del haiku en tiempos más recientes, incluyendo voces femeninas destacadas.
Bueno, el haiku surgió en Japón, pero luego se extendió a todo el mundo y pues, dependiendo del idioma en que se haga, pues claro, tiene variaciones y no es exactamente como correspondería ser, pero sí conserva el espíritu, lo que tiene que ver con lo que un haiku representa. ¿Por qué el haiku sigue vivo hasta nuestros días? Pues porque ha trascendido Japón y hoy se escribe en decenas de lenguas. Su magia consiste en hacer mucho con muy poco. Es mostrar un instante con tal claridad y presencia que el lector lo vive. No solo lo lee, lo vive, lo siente, lo puede percibir con todos sus sentidos si quieres. Solo tienes que ponerte ahí y hacer que tu imaginación haga el resto. Perdón. Vale. Bueno, pues entonces, el haiku. El haiku es como una forma de atención. Hoy en día que estamos con el mindfulness, la atención plena y todo eso, el haiku, y sobre todo para el TDAH y todas estas historias, viene que ni te cuento. Es casi una meditación en palabras. Yo que no soy mucho de meditar. Bueno, medito a mi manera, pero no me gusta cuando es meditación estructurada, que hay que hacerla de una determinada manera. Pero es que hay muchas formas de meditar. Quedarte mirando un rato por la ventana puede ser una forma de meditar. Y el haiku es una forma excelente de meditación que te permite observar, sentir y compartir un instante con los otros. Para entender de verdad qué es un haiku, no nos basta con conocer su estructura, hay que verlo en acción. Entonces, bueno, vamos a ver ahora algunos haikus clásicos y a detenernos a ver qué es lo que sucede dentro de ellos. Volvemos a Matsuo Basho, a ese haiku de viejo estanque, salta una rana, ruido del agua. Es probablemente, fijaos, el haiku más famoso del mundo, se dice pronto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan poderoso? Pues porque no explica nada. No hay metáforas, no hay emociones implícitas, o explícitas, mejor dicho, explícitas. Solo un lugar silencioso, una acción mínima y un sonido. El lector es quien completa el poema. El silencio previo, el instante que se rompe y la calma que vuelve. Aquí vemos muy bien la esencia del haiku, presencia total en un instante cotidiano. Ahora tenemos un haiku de Yosao Son. Leo. Luz de luna. En la esquina del tatami, la sombra de un pino. Buson, que también era pintor, escribe haikus muy visuales. En este poema no pasa nada. De hecho, la literatura japonesa en general es muy de que no pasa nada realmente, porque es como muy interiorista y lo que pasa dentro, no es tanto una literatura de acción. Por eso yo, como escritora, caso muy bien con todo lo que tiene que ver con la literatura japonesa, porque soy una escritora intimista y es el tipo de escritura que me gusta hacer y que me gusta leer, donde no es tanto una escritura una escritura de acción, de que pasen cosas, es más interna, no pasa nada, pero lo vemos todo en este haiku que os he leído. La luz, el interior de una casa, la sombra proyectada de ese pino. Es casi una pintura hecha con palabras, pero una pintura. El haiku no narra, muestra. Otro haiku. Este es de Kobayashi Issa. Ven despacio, despacio, caracol. Issa es el más humano y tierno de los grandes maestros. Aquí hay incluso una especie de compasión o diálogo con el caracol. Es un haiku sencillo, súper sencillo, pero muy cercano, que muestra que la sensibilidad también tiene un lugar en el haiku,
aunque sea de una forma muy contenida. El haiku incluso es como que nos retrotrae a nuestra infancia. Los japoneses también tienen, aun cuando son mayores, una conexión con la infancia, les gustan los peluches, siguen viendo anime y es muy importante eso, porque regresar a la infancia viene a ser como regresar a nuestra esencia y fijarnos en lo que de verdad importa. Cuando somos niños nos damos cosas que luego de adultos pasamos por alto. Y lo que el haiku hace es, no lo pases por alto, fíjate en eso, como cuando eres un niño. Despójate de todo lo que sabes, de darlo todo por sentado y estate de verdad presente y aprecia eso. Ahora os leo un haiku de Masaoka Shiki. Flores de ciruelo. El amanecer entra en la habitación. Sí que moderniza el haiku, lo acerca a la observación directa, casi como una anotación poética de la realidad. Su idea era escribir lo que se ve sin adornarlo. Para él el haiku es una forma de realismo poético. Y ahora nos metemos en el haijin. ¿Qué es un haijin? ¿O quién es un haijin? Pues es una persona que escribe haikus. Se llama así, haijin. No es un título solemne ni cerrado. Históricamente en Japón muchos haijin eran viajeros, monjes, campesinos o personas comunes que cultivaban la atención y la escritura breve. Ser haijin no significa necesariamente ser poeta en el sentido occidental grandilocuente, sino que es alguien que observa el mundo con cuidado y lo transforma en un instante poético. Hasta creo que habían corrientes en Japón de amas de casa que se dedicaban a hacer haikus. Las podemos sí considerar haijins. O haijin, porque además en el japonés no existe el plural. Bueno, pues estas amas de casa, que os digo, yo escuché que eran pues como quien se va a hacer canchillo, ellas iban a sus talleres a hacer haikus y bueno, es también el haiku una forma de conectarnos con otras comunidades y hacer algo que nos haga sentir, formar parte de esa comunidad. En Japón, de hecho, hay muchas asociaciones y muchos clubs y todos los estudiantes pertenecen a algún club de ajedrez, de astronomía, de siempre pertenecen a un club y allí es muy importante la comunidad. ¿Y qué necesitamos para convertirnos en creadores de haikus? Bueno, pues más que técnica, el haiku lo que requiere es actitud. Claves fundamentales. Aprender a observar. El haiku nace de mirar de verdad, no de buscar ideas poéticas, sino de prestar atención a lo que ya está ahí. Una sombra, un sonido, un gesto mínimo, un clima, un objeto olvidado. No se inventa, el haiku no se inventa, se descubre. ¿Qué más nos hace falta? Estar presentes. El haiku casi siempre ocurre aquí y ahora. No suele hablar del pasado lejano ni del futuro, sino del instante vivido. Escribir haikus es una forma de entrenamiento de la atención, como se estaba diciendo antes, muy cercana a la meditación. Otra cosa que nos hace falta, usar palabras simples. El lenguaje de haiku es claro, cotidiano, sin retórica. Cuanto más sencilla es la palabra, más espacio deja el lector. En el haiku, menos es más. Luego, de todas formas, tenemos muchos creadores de haikus y respetarán o no estas normas que estoy dando, pero de lo que os estoy hablando es lo que es el haiku en esencia, el haiku japonés, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenemos que hacer es aceptar el silencio. Un buen haiku no lo dice todo, deja huecos, pausas, silencios. Este espacio es tan importante como las propias palabras.
Y practicar sin juzgar. Escribir haikus es escribir muchos haikus. La mayoría no serán brillantes y está bien. ¿El haiku cómo se aprende? Pues como se aprende todo en esta vida, escribiéndolo. No teorizándolo en exceso, escribiéndolo, sin más. Los maestros de haiku, de hecho, escribieron miles de haikus. Bueno, así que para cerrar ya este vídeo, si quieres escribir haikus, te voy a dar 5 recomendaciones muy simples y para que empieces a practicar, sin juzgarte, sin buscar grandilocuencias, ni nada. No. Simplemente escribe. 1. Detente un momento. 2. Mira a tu alrededor y elige una sola cosa. 3. Anota lo que oyes, lo que ves o lo que sientes, sin interpretar. 4. Reduce eso a 3 versos. Y por último, 5. Luego, si quieres, ajusta la métrica, pero sin perder la naturalidad. Ya os digo que en el haiku occidental no siempre se ajusta a 5-7-5, lo que decíamos, porque bueno, el propio lenguaje a veces demanda otra cosa. Así que ajusta esa métrica, que sigue siendo un haiku, pero sin perder esa naturalidad. No hace falta ni que sea bonito, ni puede serlo, pero no tiene por qué. Lo que sí ha de ser es verdadero. Bueno, pues nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os animéis a hacer haikus. Y bueno, cuando yo tenga mi libro publicado ya os avisaré también. Y os espero aquí en el próximo vídeo para seguir examinando otras cuestiones que tienen que ver con la creación literaria. Un saludo, chao.